interesante desde el punto de vista de la historia del pensamiento liberal y que uno lo ve en los escritos de von Mises, de Hayek, incluso Milton Friedman le otorgaba mucha importancia en algunos de sus escritos, es el rol de los intelectuales, en lo que tiene que ver con el clima de opinión, con las ideas dominantes en una sociedad y que en definitiva van definiendo el curso de la evolución económica y social en un país. ¿Tú cómo ves el rol del intelectual en la sociedad y en definitiva cómo lo ves hoy en el contexto de América Latina, de Argentina, que estamos con tantos problemas, de Chile en definitiva también? ¿Qué función le otorgas tú? Porque es un aspecto que es muy despreciado normalmente, ¿no? No se considera como un agente de poder el intelectual en cierto sentido, se les desprecia en realidad. ¿Tú coincides con Hayek, con Mises, que el rol del intelectual finalmente es, incluso Keynes en la teoría general tiene esa reflexión tan notable donde dice que finalmente los políticos son esclavos de economistas o filósofos políticos difuntos? Claro. Sí. ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo creo que tal vez se puede ilustrar, Axel, de la siguiente manera. No me quiero poner peyorativo con los políticos, pero el político básicamente es un cazador de votos. Entonces su discurso está embretado en un plafón, digamos, de un punto de máxima y uno de mínima de libertad. Si un político trotskista usa un discurso más de izquierda y se sale del plafón, más de izquierda que lo que la opinión pública pueda digerir, empieza a perder votos. Está obligado, tanto el liberal como el trotskista, a mantenerse dentro de esa franja para su discurso. Ahora viene la gran pregunta: ¿de qué diablos depende esa franja, ese punto máximo y ese punto mínimo? Depende del clima de opinión, del clima de ideas. ¿Y de dónde viene el clima de ideas? Empieza habitualmente con un cenáculo, o sea, un grupo muy reducido de pensadores que, como decía John Stuart Mill, todas las ideas nuevas pasan por 3 etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Entonces, todo lo que resulta nuevo resulta chocante, prima facie, para la comunidad. Pero en la medida en que se pueda pasar bien el mensaje, en la medida que se haga bien el trabajo intelectual, es como si fuera una piedra que se tira en un estanque donde hay círculos concéntricos que van abarcando cada vez zonas más amplias. Cuando llegan los medios de comunicación, cuando un periodista toma la idea, quiere decir que ya está casi en el último círculo. Entonces, el político, si se quiere mantener con el discurso anterior, empieza a perder votos, tiene que actualizarse. Por eso se dice, y me parece con razón, la era de Gramsci, o la era de Keynes, o la era de Marx. No es que los políticos hayan estudiado los libros de Gramsci, Keynes y Marx, eventualmente no tienen la menor idea de quiénes son, no saben ni siquiera los títulos de sus obras, pero están empujados y arrastrados a usar ese discurso si quieren ganar votos. O sea, hay como si fuera, me parece, Axel, una función cruzada del político con el intelectual. El político, cuando se sube a una tribuna y va a dar un discurso político, si dice lo que le da la gana y no le importa lo que la audiencia le está pidiendo, está listo como político, está terminado como político. El intelectual, el académico, que sube al estrado y va a dar una clase, si va a investigar lo que los alumnos quieren antes de dar su clase, está perdido. Va a decir cosas independientemente de lo que le reclama la audiencia. Eso que tú decías, Axel, citando a estas 3 personas, Friedman, Mises y Hayek, tal vez el que más ha elaborado sobre este punto es Hayek, en un trabajo que yo no sé si está traducido al castellano, creo que sí, The Intellectuals and Socialism, ¿no? Los intelectuales y el socialismo, donde él dice que la función del intelectual es convertir lo que hoy es políticamente imposible en políticamente posible. Y son roles distintos, y la gente tiene la ansiedad, cuando alguien se expresa bien o está en medios de comunicación o escribe buenos artículos, enseguida es: ¿por qué no te presentás como diputado? ¿Por qué no sos senador? Claro. Y ese es un desperdicio para la humanidad. Son en realidad
son roles distintos. Otra vez, no me quiero poner peyorativo con la función política, me parece que es importante, pero el nudo del asunto está en el área académica y en el área intelectual. Me parece, para poner ejemplos extremos, que hubiera sido casi un crimen para la humanidad que Einstein hubiera sido intendente, ¿no? Digamos, y lo mismo va para Hayek y va para las personas que tú mencionas. Entonces, en el caso de esta fundación, que ahora comienza, yo celebro, y son como música para mis oídos, cuando ustedes me decían que no van a hacer asesoramiento legislativo, que no van a consumir energía en gráficos, en cuadros, en indicadores de coyuntura, sino que van a trabajar en los fundamentos, porque esos cuadros, esas estadísticas, esas tareas legislativas son una consecuencia de haber entendido o no los fundamentos. Así es. Entonces, a mí me parece, para terminar con esta respuesta, Axel, que uno de los autores que más ha comprendido este tema desde el lado de la izquierda o del socialismo es Antonio Gramsci. Sí. Antonio Gramsci, la frase más importante de él es: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Y es exactamente así. Y mis amigos, muchos de mis amigos que vienen de las filas socialistas y que ahora son liberales, cuando les pregunto cuáles eran los autores y la bibliografía que más le atraía, siempre aparece el nombre de Gramsci. Porque no considera que valga la pena perder el tiempo con bombas y metralletas. El tema es de las cejas para arriba, es la materia gris, es influir en el debate de ideas. Y yo creo que el liberalismo clásico está, ya que tú mencionabas la región, América Latina, muy atrasado en ese debate. Entonces, lo mejor tal vez que se encuentre es gente que quiere administrar mejor todas las estructuras degradadas que existen. Y eso no conduce a buen puerto nunca. El concepto de eficiencia, que es tan famoso en los gobiernos que son de corte técnico y no ven más allá, digamos, de lo gráfico y la estadística, claro. No ven el fundamento. Que claro, bueno, ahí tienes un punto, Axel, ¿no? El tema de eficiencia en una empresa estatal. Carece de sentido, claro, también desde el punto de vista técnico. Porque una empresa estatal, en el momento que se constituye, necesariamente significa alterar la prioridad de la gente. Ya hay un problema inicial. Lo demás son por añadidura, son agregados, pero el problema técnico de la mal llamada eficiencia comienza al principio. La gente quería zapatos, zanahorias y cámaras de televisión y en vez tiene, acero y otra cosa distinta. Se ha alterado la prioridad. Tiene pirámides en vez de leche, digamos, para ponerlo, claro, digamos, en forma claro, si el Estado extrema pudiera ser realmente eficiente, como lo es el mercado, el socialismo, la Unión Soviética habría sido un éxito. Claro. Como pensaba Paul Samuelson, que la Unión Soviética, ¿no?, poco antes de que colapsara la Unión Soviética, hablaba maravillas de la Unión Soviética con toda su filosofía keynesiana. Exactamente. Y ese es un muy buen ejemplo. Uno de los profesores más destacados del mainstream, digamos, de lo convencional y de lo habitual en economía, que como tú dices, alabó 10 minutos antes de la caída del muro de la vergüenza el sistema socialista, ¿no? Porque hay, como explicó Mises, un problema también, si tú quieres, técnico, y es el tema de la imposibilidad de evaluar proyectos y del cálculo y de la contabilidad con precios que se transforman en simples números y que no están reflejando cuáles son las estructuras valorativas de la comunidad. Entonces, no sabes si hay ganancias o si hay pérdidas, si estás operando a ciegas, no sabes literalmente si conviene hacer un camino, una carretera de oro o de asfalto. No hay forma de responder si no hay precios. Y decir lo que resulta más desde el punto de vista técnico, lo que resulta mejor desde el punto de vista técnico, no tiene sentido, porque el punto de vista técnico tiene que incorporar cuál es la valorización, o sea, el precio, ¿no? Ahora, volviendo a propósito de este tema, el rol de los intelectuales y los economistas, sobre todo, que es casi tú tienes tantas escuelas y posiciones completamente contradictorias, unos que dicen A, otros B, y todos reclaman que son verdaderas, en definitiva.
Y en este libro, no sé si lo pudiste ver, el de Black Swan de Nassim Sí, Taleb. cómo no. Un Sí. gran libro, ¿no? Gran libro, muy bien traducido al castellano. Ya, él dice, El bueno, cisne negro. lo que explica, a propósito de estas teorías matemáticas de inversión, el portafolio moderno, todas estas cosas, lo que explica el éxito de una teoría, dice, muchas veces es el contagio, más que su rigurosidad académica, intelectual. Si uno se va a revisar grandes economistas en el sentido de grandes economistas que han pasado por las mejores universidades del mundo, por el MIT, por Harvard, etcétera, la cantidad de cosas que han escrito y que han dicho que han resultado ser completamente equivocadas y completamente falsas, sobre todo en el mundo de la economía. ¿A qué le atribuyes tú eso? Es decir, todo el keynesianismo, todo lo que hizo la CEPAL en América Latina, por ejemplo, donde hubo varios investigadores que estudiaron en alguna de las mejores universidades del mundo, no Raúl Prebisch, que él estudió acá en Argentina, pero hubo varios otros que sí estuvieron en Harvard, que estuvieron en otros lados, en la London School of Economics, y en definitiva estaban completamente equivocados, no habiendo sido personas tontas, sino que eran gente brillante, pero no entendieron el problema ni cómo funcionaba la economía. Igual Oscar Lange, los socialistas que defendían la economía centralmente planificada. ¿A qué le atribuyes tú eso cuando uno lee a Mises o Hayek le resulta tan evidente que no puede funcionar el socialismo o el keynesianismo? Yo creo, Axel, que hay varios factores ahí, ¿no? Y a lo mejor los que menciono no son los únicos, pero uno es este modelo de competencia perfecta, que uno de los supuestos centrales del modelo de competencia perfecta es el conocimiento perfecto de todos los factores relevantes. Si hay conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, no hay tal cosa como empresario, no hay tal cosa como arbitraje, porque al fin y al cabo el empresario está conjeturando que los costos están subvaluados en términos de los precios finales para sacar partida de ese arbitraje. No hay empresario y no hay competencia. Entonces es una contradicción en términos y se sigue enseñando ese modelo, por una parte. Por otra parte, como dice Thomas Sowell, que es un autor, me parece muy, muy fértil, señala que el tema para la planificación no es tener ordenadores con una memoria extraordinaria, porque sencillamente los datos no están disponibles ex ante a la acción del hombre. Y después, yo diría, es el tema de la soberbia, el tema de la arrogancia, el tema de, en lugar de comprender que el conocimiento está fraccionado, está disperso entre millones de personas, piensan que deben concentrar esa información y lo que están concentrando es ignorancia. Yo no sé, tomo un minuto, tú no sé si lo ubicas a John Stossel. Sí. Bueno, John Stossel tiene un programa muy famoso. Tiene un programa en televisión, en Fox, pero esto que voy a decir no lo presentó en Fox, pero está creo que en YouTube, ¿no? Él dice, imaginémonos un trozo de carne envuelto en papel en una góndola en un supermercado. A partir de ese momento cerremos los ojos y miremos en regresión para atrás todas las etapas que han tenido lugar. Desde el agrimensor que va a calcular los campos, los alambrados, los postes, nada menos que los postes que son talas y procesos de forestación y reforestación, que son proyectos que llevan entre 30 y 40 años. Si uno se imagina horizontal y verticalmente la cantidad de empresas de transportes, de cartas de crédito, de bancos, en fin, los alambrados, los caballos, las monturas, las empresas para las monturas, las cosechadoras, los abogados, fertilizantes. Pero literalmente en ese pedacito de carne han colaborado 2 millones o 3 millones de personas o más, eventualmente, o más, sin que nadie esté pensando en ese trozo de carne. Cada uno está pensando en su interés personal y en su segmento. Y esa coordinación entre millones de personas en el spot, digamos, que a veces es conocimiento tácito. Michael Polanyi, otro autor muy interesante, ha elaborado sobre el conocimiento tácito, que todos lo tenemos, ¿no? Tú y yo seguramente andamos en bicicleta, pero no podemos explicitar todas las leyes físicas que nos permiten, simplemente andamos. Y mucha gente simplemente hace algo y es una maravilla lo que hace y a lo mejor no lo puede articular ni hacer un paper sobre el tema. Entonces se dice, no se puede dejar a la anarquía del mercado, lo voy a coordinar. Y en ese momento desaparece el envoltorio, desaparece el pedazo de carne y eventualmente desaparece la góndola y el supermercado. Y no hay nada de nada.
¿Por qué? Porque se bloqueó, se cortaron los cables de esa información. Es el ejemplo parecido al del lápiz que tenía Friedman, ¿no? Exactamente, yo lápiz, que el origen es Reed, Leonard Reed. Ah, perfecto. Leonard Reed, Friedman lo cita, Friedman y Stigler lo citan de Leonard Reed, el fundador de la Foundation for Economic Education. Sí, esto es algo muy poco entendido y a veces parece contraintuitivo. Cuando uno habla con estudiantes, con jóvenes y les explica esto, quedan asombrados. Es como si nunca hubieran pensado que para que ese teléfono, el iPhone que ellos tienen en su mano hoy día y lo toman como algo normal, algo que está por sentado, no hubieran tenido que ocurrir todas estas transacciones. Son millones, virtualmente hoy día son millones, tal vez miles de millones de transacciones que fueron necesarias entre personas que no se conocen y que probablemente si se conocieran se odiarían. Y esa es también una de las gracias del mercado, que en condiciones de libertad, que es lo que da origen al mercado, permite a estas personas colaborar, a judíos con musulmanes, a católicos con protestantes, a negros con blancos, da lo mismo, todo el mundo colabora pacíficamente persiguiendo su interés, que este es algo que ya Adam Smith de alguna manera... Claro. Bueno, y ahí tienes, Axel, tú mencionaste la palabra contraintuitivo. Yo creo que eso es una cosa clave también, que pone en desventaja a los economistas que queremos explicar este orden espontáneo. Porque tú ves un individuo que pasa por la calle con un Mercedes de lujo y otro con un Fiat chiquito. La primera reacción de mucha gente es ¿por qué no dividimos las dos cosas y los dos tienen Ford o lo que fuera? Y todo lo que está implícito y todas las consecuencias negativas, sobre todo para los que más necesitan de ese razonamiento, cuesta esfuerzo. Es una ciencia en realidad contraintuitiva porque lo primero que se te ocurre está mal, casi seguro. Y eso viene de otra cuestión, ya que lo mencionamos a Reed, que a mí me parece muy atractivo, no sé qué te parecerá a ti. Reed señala, porque hay mucha gente también ansiosa por estas cosas, dice, hay que vender mejor las ideas. Reed explica, las ideas no se venden, no es un proceso comercial, no es lo mismo que vender desodorantes o dentífricos. ¿Por qué? Si yo te quiero vender un desodorante, yo te voy a explicar cuáles son las ventajas de usar el desodorante. Punto. No necesito que tú sepas cuál es el proceso de producción del desodorante desde el origen. Sin embargo, si te voy a transmitir una idea, a menos que sea un fanático y tome la idea sin hacer ningún análisis, en general lo que se requiere es elaborar y conocer la fundamentación de esa idea, o sea, todo el proceso productivo. Y eso lleva tiempo y cuesta esfuerzo, o sea, contraintuitivo y al mismo tiempo no se vende y que requiere un proceso desde el inicio, en todo el proceso de producción hasta el consumo, a diferencia de la venta de un dentífrico, nos pone en una situación de desventaja frente a otros que hacen discursos cortitos, que toman lo contraintuitivo y paran ahí, ¿no? Que se quedan en la primera... Exactamente, lo que hablaba en la superficie. Henry Hazlitt, lo que se ve y lo que no se ve en economía... De Bastiat originalmente, claro. De Bastiat originalmente, y que él lo trata también en su libro Economics in One Lesson. Sí, que es un libro muy recomendable. Muy recomendable. Está en castellano, Economía en una lección. Está disponible incluso en internet, se puede bajar. Y bueno, eso no sabía. Sí, claro. Yo se lo doy mucho a los jóvenes que están interesados en aprender, porque para mí es la mejor introducción que existe. Es un libro excelente. Simple a la economía que se ha escrito jamás. Sin irnos a tratados complejos como la acción humana, que ya es mucho más avanzado. Pero en ese sentido, el rol de los intelectuales vuelve a cobrar, digamos, una función que es clave, que es explicar todas estas cosas y que es a los jóvenes en la universidad o en los medios de comunicación en distintas partes, ir explicando que se requiere un análisis un poco más profundo para entender estos fenómenos que finalmente son los que nos permiten vivir en civilización. Claro. Porque esta libertad, esta posibilidad de perseguir nuestros intereses y tener relaciones de intercambio, lo que nos permite crear nuestra riqueza y las instituciones que dan origen a la vida civilizada y a la sociedad abierta. Claro. Y eso es algo que se entiende muy poco, y hoy día uno pareciera ser que no se entiende casi en lo absoluto cuando uno ve lo que proponen intelectuales que son de nuevo gente brillante, pero que están a la izquierda y que proponen fundamentalmente de nuevo esta planificación central, el uso de la fuerza, bajo la premisa de este racionalismo arrogante, que ellos pueden controlarlo y dirigirlo todo desde arriba. Pero es un libro, me parece, muy necesario,
para que la gente vea el significado de ese título, de acción humana, que no es una cuestión de ruido metálico y de curvas y de derivadas e integrales, sino algo de la acción humana donde se integran aspectos filosóficos, aspectos éticos, aspectos jurídicos, aspectos humanos. Y entonces los tecnócratas, los econometristas, digamos, se burlan de esto porque no han sido capaces de captar la esencia de esto. Y cuando alumnas y alumnos tienen acceso a esto, se maravillan con algo nuevo que está fuera de las facultades y fuera de las universidades. Por eso, de nuevo, yo quiero subrayar esta fundación que me patrocina hoy, que tenga ese objetivo de estudiar, de difundir los fundamentos y de producir y generar debates y de análisis de libros. Suponte, a mí me parece un libro, anoche estamos hablando de la comida de Dorking y de Rawls, pero hay un libro de Lester Thurow que está traducido al castellano, El futuro del capitalismo. Lo recomiendo mucho por las barbaridades que este individuo dice, y tiene el grado máximo en Oxford, el grado máximo en Harvard, doctor en economía de los dos lugares, y enseña en MIT. Y él dice, y estoy citando textualmente, que el capitalismo se asimila a la esclavitud. O sea, no entendió nada de lo que estamos diciendo. Entonces, ¿de qué sirven esos doctorados en Oxford y en Harvard? Y viene otra cosa, Axel, que Thomas Sowell lo ha analizado y lo analiza sus memorias. El tema que está pasando en muchas facultades, y es que los directores de tesis presionan a los doctorandos para que usen un lenguaje civilino complicado y agreguen modelos que son absolutamente inútiles. Y yo quiero citar el ejemplo que seguramente tú conoces, de estos dos franceses que publicaron un libro con el referato necesario en Social Text, uno de los journals más prestigiosos en Estados Unidos, y cuando se lo publicaron, los dos dijeron que se estaban riendo de la comunidad académica y que querían publicar su propia refutación. La presentaron y le dijeron que no tenía altura académica esa refutación, entonces lo editaron en un libro que se llama Imposturas Intelectuales, editado por Paidós, que lo recomiendo mucho para ver los abusos y la cuestión tortuosa, antipoperiana, digamos, que insistía tanto en hablar con sencillez y explicar las cosas de la forma más clara posible, de estas cuestiones que tú a veces entras a la biblioteca de alguien que aprecias mucho intelectualmente y le dice, me gustaría ver su tesis doctoral, y te dice, no, la tesis doctoral no, vamos a ver los otros libros que produje, porque la tesis doctoral es un fraude. Lo obligaron en los medios académicos a hacer cosas inauditas. Siempre he tenido la sensación de que una gran parte, si no la mayor parte de lo que se produce hoy en las ciencias sociales, incluida la economía, es prácticamente inútil, porque no, digamos, cae en este problema. Sí. Uno que es extremadamente complejo, después un montón de teorías, ni hablar de los estudios culturales, que son de Atoneo, marxismo... Sí. El marxismo, posmodernismo. Posmodernismo, todas esas cosas que tienen un diagnóstico completamente equivocado, a mi juicio, de lo que es la realidad, cómo funcionamos los seres humanos. Y en economía, ni hablar. Sí. Una de las cosas que me ha llamado la atención en la última crisis financiera, por ejemplo, Bernanke, a quien se le atribuye ser un gran académico... Un experto... Sí. Pero Bernanke negó sistemáticamente la burbuja inmobiliaria antes de que ocurriera, después dijo que no había problemas con los subprime. O sea, si uno a Bernanke lo evaluara no por sus papers, sino por los resultados de sus sino por los resultados de sus pronósticos y su propia gestión, uno tendría que decir que llegar a la conclusión, como dijo Nassim Taleb en una entrevista en la revista Reuters, que es un charlatán. Él lo calificó así. El autor del Cisne Negro. El autor del Cisne Negro lo califica como un charlatán. Ajá, no vi eso. Y claro, es una palabra muy dura. Yo no sé si iría tan lejos, pero da la impresión de que no sabe, a pesar de tener todos los doctorados. Creo que se doctoró en el MIT y haber sido profesor en Princeton y todo lo demás. Y como él, muchos otros. ¿Qué representa eso para el bienestar de la humanidad? Como amenaza, como peligro, que sean ellos con ese nivel de poder, porque estos son personas que tienen el poder, digamos, del mundo en sus manos. Claro. ¿Cuál es el riesgo que tú ves hacia el futuro de que no haya un cambio y el mainstream siga por este camino, en definitiva, y nosotros no logremos, porque estamos hoy día en la minoría, en la Escuela Austríaca de Economía, en esta tradición más liberal clásica, no logremos, digamos,
transformarnos en el mainstream en algún momento, o por lo menos influir. ¿Cuál es el riesgo que ves tú de que esto siga así adelante? Yo creo que es muy esperanzador fundaciones como esta que ahora se establece, no solo por lo que pueda producir y generar esa fundación, sino por las influencias en casas de estudio formales como universidades, y hay otras instituciones, no las suficientes, digamos, que están en esa misma tarea, y creo que eso presenta una esperanza, porque si no, como decíamos contigo el otro día, estamos frente a un sistema en el cual empresarios financian a los gobernantes para sus campañas, los gobernantes les devuelven favores en el sentido de que cuando les va mal viene el bailout o los salvatajes, que son transferencias coactivas de recursos desde la gente que no tiene poder de lobby hacia estos empresarios. Y es una succión de recursos permanentes, y da pena esta gente pobre, cada vez más pobre, que tiene que rematar sus casas, tiene que vender sus automóviles, tiene que cambiar los chicos los hijos de colegios, tiene que restringir las vacaciones, tiene que, en fin, y no saben de dónde viene. Tan no saben que les han hecho una especie de operación pinza en la educación, como han recibido esta deseducación. Entonces salen los indignados del mundo. Yo también estoy indignado, estoy muy indignado, pero lamentablemente la mayor parte de los indignados piden más de lo mismo. Sí. Y piden más de lo mismo porque en sus casas de estudio le dijeron que el Estado es una ficción. El Estado implica que le arrancan recursos al vecino. Ningún ministro ni presidente pone de su patrimonio. Nada. Y ese es lo que estamos viendo hoy con la crisis de los estados de bienestar, ¿no? Que es, en definitiva, lo que tenemos en Europa y Estados Unidos. Claro, que son estados de malestar, en realidad. Que son estados, al final, de malestar, sí, porque van deteriorando cada vez más la calidad de vida de la gente. Y es interesante que Alexis de Tocqueville reflexiona en torno a Estados Unidos y dice que la República de América perdurará hasta que sus gobernantes comiencen o intenten sobornar a sus ciudadanos con su propio dinero. Y lo que estamos viendo, o lo que se ha visto por mucho tiempo, es eso. Y es interesante también notar que, por ejemplo, Friedman atribuyó la decadencia, el origen de la decadencia norteamericana a un problema filosófico, que fue el alejarse de los valores fundamentales de los Founding Fathers. Él dice que empieza con fuerza en la Gran Depresión. Yo creo que el fenómeno empieza un poco antes, y abandonar las teorías de Adam Smith, de Thomas Jefferson, y sumarse a todo este mainstream que venía más bien de Europa, que es toda esta redistribución, el welfare state y todo lo que hizo Roosevelt y Hoover, que fue el verdadero precursor del New Deal. Pero este tema que tú dices que ha desarrollado y que efectivamente ha desarrollado Friedman, y aprovecho para pasar un aviso, yo publiqué un libro por el Fondo de Cultura Económica que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde me detengo en eso precisamente, en mostrar cómo se han separado de esta sabiduría increíble de la revolución más exitosa de la historia de la humanidad, que fue el caso de Estados Unidos. Pero tú has citado recién al pasar a otro autor que a mí me fascina, que es Tocqueville. Y hay una frase que yo se la tomé de un libro de Deepak Lal, que le agradecí mucho a él haber tomado esta cita, que es del viejo régimen de la Revolución Francesa, donde básicamente dice Tocqueville, y lo uso en el acápite del libro que te regalé anoche, que acaba de salir mío, ¿no? Dice que la gente que espera de la libertad más que la libertad misma tiene alma de esclavo. Porque en realidad, suponte que en Chile o en la Argentina podía aparecer un gobierno que dijera yo voy a hacer millonarios a todos, o billonarios, y efectivamente lo haga. Son todos billonarios, pero no pueden elegir el colegio a que van a mandar sus hijos, no pueden elegir los periódicos que van a leer, no pueden afiliarse o desafiliarse a tal sindicato, no pueden, están restringidos. ¿Qué ganan con ser millonarios si son enormemente miserables y pobres en la condición central del ser humano, que es el poder elegir? Excepto tú. Tenemos este famoso ensayo de Berlin que la distingue, la negativa, la positiva. Sí. Lo que se suele alegar, y tuve una discusión en el diario hace poco tiempo, es que no se puede ser libre si no se tiene un mínimo de bienestar material, que las personas requieren que el Estado redistribuya, los más pobres requieren que el Estado redistribuya cierta cantidad de riqueza para ellos realmente tener opciones, que no sean puramente teóricas, sino que sean opciones concretas y reales de
diseñar su plan de vida según lo que les parece más pertinente. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo tengo mis reparos frente a esa idea, claro, pero que es muy atractiva y convence a mucha gente. Sí, en realidad si no tienes nada no puedes ser libre. Eso es lo que argumentan. Claro. Yo creo que hay una confusión, empezando en esta concepción de la libertad negativa y la libertad positiva, confundiendo libertad positiva con oportunidad, que no es el concepto de libertad. Yo creo que cuando hablamos de libertad es ausencia de coacción de otros hombres. Estamos hablando de relaciones sociales. No es solo metafórico, y una metáfora bastante peligrosa, decir que alguien que está volando en un avión no es libre de bajarse en pleno vuelo, o que alguien que ingiere arsénico no es libre de sufrir las consecuencias, o que se es esclavo del cigarrillo o esclavo del alcohol. Se está usando en un término físico, biológico, extrapolándolo al campo social. El campo social es solo si uno, dadas las circunstancias en que vive, puede tener el máximo de opciones o no. Y el máximo de opciones no quiere decir que el individuo sea millonario. Puede ser muy pobre y tiene la opción de hacer esto o de hacer aquello. Una cosa son las oportunidades y otra cosa son las opciones y las posibilidades que el individuo tenga. Y en la medida que tenga ese campo, yo creo que hay como se usa la expresión, y acaba de usarlo Obama anoche en una conferencia de prensa, el concepto de darwinismo social. Ahí hay otra extrapolación, me parece muy equivocada, impropia, porque Mandeville fue el primero en hablar de los conceptos de evolución, que lo tomó Darwin, y en realidad en el concepto social los más fuertes transmiten su fortaleza a los más débiles como una consecuencia no querida y eventualmente no buscada. Y eso me parece una cosa central. El individuo que tiene éxito, sus tasas de capitalización van a forzar a que los salarios e ingresos de los marginales sean más altos. Yo creo que esa es la diferencia central entre Uganda y Canadá. No es que el empresario canadiense es más generoso y más bueno, a lo mejor es mucho menos generoso que el ugandés, pero eso es irrelevante, está forzado a pagar salarios más altos porque las tasas de capitalización son mayores. Entonces el concepto de libertad, Hayek también pone esto, alguien que está en la cima de una montaña y tiene la posibilidad solo de bajar o de quedarse, es libre en ese sentido. Lo cual no quiere decir que seamos omnipotentes y que yo tenga la capacidad de ganar un torneo de salto a la garrocha porque entonces no soy libre. No, tenemos todos limitaciones. El tema es si tenemos posibilidad de optar y de elegir sin que otros nos bloqueen. O sea, la libertad de morirse de hambre que se usa en este contexto, estamos hablando de otra cosa. El hambre es una cosa horrible. La constipación también es terrible, pero no tiene nada que ver con la libertad. No. Son dos conceptos distintos, dos planos distintos. Entonces el tema de la libertad está vinculada a la liberación de las energías creativas al efecto de que haya mayor prosperidad moral y material en la comunidad, dado que somos seres humanos, que no somos omniscientes ni tenemos ninguna capacidad de perfección, pero vamos a minimizar problemas. La definición que yo inventé hace mucho tiempo del tema del liberal es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Eso, nada más y nada menos, es el liberalismo. El respeto irrestricto. Y el test máximo de la tolerancia y del respeto no es cuando uno coincide con el vecino, sino cuando uno discrepa con su forma de vida. Entonces, si no lesiona derechos de terceros, no tenemos derecho de mandar la policía, ni de intervenir, ni de hacer ningún juicio de ninguna naturaleza que le imponga a los demás una conducta. Por supuesto, nuestros juicios lo tenemos. El tolerar o el respetar al prójimo no quiere decir adherir a su forma de vida. Ni compartirla, ni promoverla tampoco. Por supuesto. Eso ha hecho mucho daño también en la cuestión religiosa, ¿no? La intolerancia. Por eso cuando se habla del terrorismo musulmán, a mí me aterra esa expresión, porque musulmanes son 1.500 millones de habitantes en el mundo, y hay muchísimos que están muy preocupados con el régimen totalitario que hay en algunas zonas de países árabes, lo mismo que el régimen católico de la Inquisición en la España, digamos.
Entonces, me parece que la doctrina de la muralla establecida en Estados Unidos, de sacar por completo el poder, el Estado, de la cuestión religiosa, y alguien es agnóstico, alguien es ateo, alguien es creyente, todos nos tenemos que respetar, que es la forma de convivir, si no se hace invivible, ¿no?, la vida. Hay personas que argumentan que sin un cierto consenso en torno a valores básicos, como la familia, cosas por el estilo, que son ya tradiciones que se han heredado por siglos, no se puede garantizar la vida civilizada en el mediano y largo plazo. Es un argumento muy conservador y argumentan adicionalmente que para eso es necesario garantizarlo o consagrarlo, todos estos principios, a través de la ley. Y siempre ven la posibilidad de que se disuelva la sociedad si eso no es así. Por ejemplo, en ciertos sectores muy conservadores, la idea de que el matrimonio homosexual sea algo aceptado o cosas por el estilo, otro tipo de familias que no son las propiamente tradicionales. ¿Qué rol le cabe, a tu juicio, al gobierno o al Estado en el sentido de promover o no promover determinada concepción valórica, más allá de si la religión es, digamos, es un Estado que no endosa ninguna religión oficialmente, pero ¿le corresponde o debiera ser neutral absolutamente en sus funciones en ese sentido? Bueno, a mí me gustaría dividir eso en dos capítulos. Uno, mi posición personal, y otro, lo que creo debería de ser el aparato de la fuerza que llamamos gobierno. Mi posición personal es que la familia constituye un núcleo y constituye un ámbito muy fértil para la transmisión de valores con los hijos, y las relaciones estables crean consecuencias que me parece que son muy atractivas y muy fértiles para la comunidad y para las personas que ahí se desenvuelven. Pero el aparato estatal, me parece que hay una serie de debates, como por ejemplo el divorcio, que es consecuencia de que el Estado casa y descasa. Esto debería de hacerse frente a un escribano, y los que tienen un notario, los que tienen creencias religiosas en sus iglesias, pero el Estado no tiene nada que ver. Incluso la relación hombre-mujer, digamos, que se establece, puede ser para el uso de apellidos, para la cuestión patrimonial, para una serie de cosas, cláusulas contractuales entre las partes, que no tiene nada que ver el aparato estatal. Ahora, yo hago una objeción que tú dirás, Axel, probablemente que es un problema semántico, y a lo mejor es semántico, pero yo objeto la expresión matrimonio de homosexuales, porque yo creo que, si bien es cierto, el diccionario es un libro de historia y las palabras evolucionan, matrimonio tiene una tradición y un significado que nos confunde si llamamos al gato perro y al perro gato. Me parece que son uniones, o otra palabra, como es una cosa más o menos novedosa de jure, llamémosle, no de facto, o otra palabra que se invente y que tenga a lo mejor para ellos una categoría mayor que la del matrimonio. Pero ese deseo morboso de invadir una institución que ya existe y que significa otra cosa, me parece que no ayuda a la comunicación. Ahora, el hecho de que haya alguien que desea ponerse de novio con una cabra, por ejemplo, o que tenga relaciones con 5 hombres y 3 mujeres, es algo que no compete a la fuerza. Si no lesionan derechos de terceros, no podemos decir nada. Es decir, podemos decir muchas cosas, pero no podemos hacer para invadirles o para lesionar. Entonces me parece que ahí hay un grado también de arrogancia, de soberbia y de prepotencia, el usar la policía, en última instancia se trata de eso, para forzar y para cambiar relaciones que la gente prefiere hacerlo de otra manera, ¿no? Y en eso consiste finalmente la tolerancia y la clave de reconocer a cada persona igual dignidad. Claro. Como tú estás equivocado, sí, yo te perdono. Tiene cierto tu feeling inquisitorial. La usa Popper mucho. La usa mucho Popper. Bueno, ahí hay un debate, no es para esta oportunidad, pero la paradoja de la tolerancia, yo discrepo. Yo tuve una correspondencia muy corta con Popper sobre este tema. En realidad insistió en lo mismo que está en The Open Society, ¿no? El tema ese de tolerar, de no tolerar a los que quieren quebrar el sistema, lo mismo que Sidney Hook, ¿no? Que dicen que somos liberales ritualistas los que
aceptamos eso, pero yo no veo otra forma, porque siempre se me ha ocurrido, bueno, y Platón, el comunismo de Platón en la República, por ejemplo, ¿dónde hay que cortar eso? Cuando se está haciendo un seminario, cuando se está discutiendo en la plaza pública, cuando se incluye parcial o totalmente en alguna plataforma política, eso es un efecto boomerang. Yo creo que eso que tú empezaste a decir, el valor del intelecto, el valor de los intelectuales, la tarea de la difusión y del debate, es lo único que tenemos. Me parece que lo demás es peligroso. Comprendo el punto de Popper. Hay un argentino que se llama Mario Justo López, que se llamaba el Partido Antisistema, que a mí me parece que hay una dosis de ingenuidad, porque se dice, mientras se respeten las reglas, todo debe ser tolerado, pero cuando quieran quebrar las reglas, hay que bloquearlos o proscribirlos. Es que justamente lo que quieren es quebrar las reglas, por ejemplo, eliminar la propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que solo a los liberales se les va a permitir actuar? Ese es un peligro muy grande. Sí, la historia, y tienes tú un órgano que se encarga de la supuesta protección y vigilancia de la Constitución. A propósito de esta experiencia... Sí. Yo comprendo que es un tema muy resbaladizo. Es un tema de alta complejidad. Sí. Y para ir cerrando esta conversación, una última pregunta que es bueno desde el punto de vista conceptual aclararlo, y tú nos puedes ayudar. El liberalismo, sería bueno, digamos, plantearlo, ¿el liberalismo es relativista desde un punto de vista moral o no? ¿Cuál es tu posición? Yo pienso que no es, que tenemos ciertos valores que son clarísimos e intransables, pero siempre es un argumento que se oye nueva y nuevamente en que para ustedes todo vale. Bueno, a mí me parece que es un tema interesantísimo ese, Axel. Yo creo que esto excede al liberalismo desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la ciencia. Si todo fuera relativo, cosa que, como se ha dicho, es relativa también la afirmación de decir que todo es relativo, no habría tal cosa como un departamento de investigaciones ni una universidad si no hay nada que investigar. Entonces, el tema es, yo creo que Popper en esto lo pone muy bien, hay allí la verdad. Nosotros somos seres imperfectos, somos seres limitados, somos seres muy ignorantes, y tenemos que hacer esfuerzos entre nosotros para tratar de captar un trozo, mínimo aunque sea, de tierra fértil en el mar de ignorancia que estamos. ¿Y cuál es el método para esto? El mejor método es comprender que todo lo que pensamos, incluso lo que estamos diciendo en esta entrevista, son corroboraciones provisorias sujetas a refutación. Entonces tenemos que estar en la punta de la silla, dispuestos al debate, lo cual no quiere decir no mantener con la firmeza necesaria lo que por el momento creemos. Pero esto no es una posición relativista de todo va, o del dadaísmo epistemológico, digamos, sino que hay una verdad, que hay nexos causales, que hay una realidad en el mundo que es independiente de lo que nosotros opinemos del mundo. ¿Y eso también en materia valórica, ética? ¿En qué sentido, Axel? ¿Cómo justificas tú? Porque una cosa es decir una tesis física, digámoslo, que de tal manera o tal manera puede volar un avión. Tú lo puedes testear y puedes ir y corroborarlo empíricamente. Sí. Pero, por ejemplo, sostener todos los seres humanos tienen derecho a la vida. ¿Cómo eso no tiene ni una forma de ser testeado empíricamente? De que todos vivimos, sí se puede testear empíricamente, pero de ahí a la conclusión ética normativa de que todos tenemos derecho a la vida, ¿cómo justificamos eso? Ahí viene una cuestión metodológica que la escuela austríaca ha contribuido, me parece mucho, a explicar, y de nuevo volvemos a Hayek en su explicación de lo que son los hechos en ciencias sociales. No son hechos en el sentido verificable, testeable en un laboratorio. Es un razonamiento difícil, largo y complejo que seguimos para llegar a esas conclusiones. Y si tú entiendes en ese campo la moral, desde luego que está vinculado con conceptos éticos, ¿no? Pero en estas luchas me parece a mí que el tema, además de, para no entrar en la cuestión metodológica, ¿no?, seguirla, el tema de comprender que hay nexos causales, se llama filosofía del realismo, ¿no es cierto?
hay distintos tipos de realismo también, pero digamos el realismo popperiano, de entender que las cosas son independientemente de lo que nosotros pensamos que sean, ¿no? Hay la cosa de George Berkeley, del solispismo y todas estas cosas que también ha tratado, me parece, en forma muy ilustrativa, Popper, ¿no? Si las cosas son según lo perciba la mente, no quiero complicar acá las cosas, implica que el sujeto que está percibiendo tiene que ser percibido por otro y así en regresión ad infinitum, lo cual quiere decir que nada existe, ¿no? Claro. Bueno, Alberto, muchas gracias por tu conversación, por la conversación y estas opiniones que son realmente fundamentales para nosotros seguir haciendo nuestro trabajo de esparcir las ideas de la libertad en Chile, que son cada vez más necesarias y ojalá algún día convertirnos en un referente para lo que es América Latina y si fuera posible más allá incluso. Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad acá en Chile y en Santiago. Muchas gracias, Bueno, Alberto. gracias a ti, Axel.